Te encuentras con un elefante durante un safari a pie. Este meme tan corto y sencillo hace referencia a algo que podría ser de vital importancia, dependiendo de si alguna vez decides acercarte a animales salvajes, siendo más específicos a elefantes. Lo que se ve en la imagen de abajo es una secreción que recibe el nombre de temporina, proveniente de las glándulas temporales ubicadas a los lados de la cabeza de los elefantes machos, la cual aparece durante el MOST, dicho de modo más simple, en el periodo en el que los paquidermos entran en celo. La temporina toma un papel clave en la comunicación hormonal, visible para otros elefantes. Es un amable señalamiento para los seres humanos de mantenernos lo más alejados posible, pues como muchos sabremos, un animal en época de apareamiento es especialmente difícil de tratar. Para que nos hagamos una idea, durante el MOST, los niveles de testosterona pueden subir de 20 a 60 veces por encima de los valores normales, dependiendo de la edad, condición física, jerarquía dentro de la manada y, según algunos, incluso de la especie de elefante. Cual sea el caso, un elefante en este periodo puede ser impredecible. Su irritabilidad es tal que dentro de su propia manada, un elefante habitualmente tranquilo podría imponerse sobre un líder. Además de la secreción, emiten sonidos de baja frecuencia que atrae a las hembras, quienes parecen tolerar más a los machos en estado MOST. Pero retomando el peligro que esto implica para nosotros como seres humanos, los ataques de elefantes durante este periodo están bien documentados y son una de las causas de muerte y lesiones más relevantes en lugares donde son mantenidos en cautiverio, sobre todo en Asia. Pueden jugar en contra de su cuidador, aun cuando lo conozcan de toda la vida, y proceder en atacar de distintas formas de forma repentina, incluso aplastando a su víctima. Es posible que en internet hayas visto ataques de elefantes ocurridos en India o Sri Lanka, y es casi seguro que se deban a especímenes en plenitud de MOST. Con todo esto entendido, creo que podemos hacernos una idea de que, si decides hacer una expedición en cualquier tipo de safari y te topas con un elefante segregando líquido del costado de su cabeza, lo mejor es alejarte inmediatamente de ahí. Yo con 9 años cuando robé el teléfono de mi papá y vi una cabeza mutilada siendo usada como balón de fútbol en su grupo de amigos. El meme básicamente resume toda la historia. Sin embargo, como se hace evidente, atiende a algo de hecho bastante habitual. Inicialmente el creador de este meme refiere la existencia de un video con este contenido originario de Brasil, en el contexto de la violencia entre pandillas que existe en esa nación. Sin embargo, al tratar de encontrar dicho material, me topé con varias historias similares, como una nota reciente de marzo del presente 2026, donde se dice que Usair Baloch, uno de los jefes criminales más importantes de Pakistán, habría jugado con algunas cabezas de sus víctimas, algo que, de forma bastante peculiar, parece que existe un interés del público porque dichas aberraciones sean representadas en una serie de acción que se emite en la televisión de aquel país, algo similar a los dramas de narcotráfico que se crean en este lado del mundo. En el año 2021, un hombre llamado Joel Arciniega fue detenido en Las Cruces, Nuevo México, justamente por haber acabado con la vida de un individuo y jugar fútbol con su cabeza. Esto después de un presunto altercado con la víctima, ya que ambos se trataban de personas sin hogar. Como es obvio, también se habla de hechos similares realizados por cárteles mexicanos. El video en cuestión al que hace referencia el usuario de Reddit existe y es relativamente fácil de encontrar con los términos correctos. Violencia excesiva y degenerada que, por desgracia, es habitual en distintas partes del mundo. Pero retomando un poco la idea central del meme, para darle una capa más de horror, si es que es posible, imaginemos por un momento la perturbación de ser una persona que se topa con el abominable archivo digital con dicho material alojado en el teléfono celular de un amigo o familiar. Eres un ciudadano de Argelia viviendo la década negra y decides encender el televisor después de un largo día para ver tu programa favorito. Miras una transmisión en vivo con un bebé. Para fines prácticos, la traducción de este meme prescinde un poco de explicar más, aunque es tal la explicación que aparece en pantalla. Similar al caso anterior, el autor de esta imagen menciona que se trata de algo real, siendo una declaración bastante atrevida y de la que, como podemos imaginar, no hay una forma fácil de saber si nos está mintiendo, hasta que tomamos en consideración el contexto completo. La llamada década negra de Argelia, que tuvo lugar desde inicios de los 90 hasta inicios de los 2000, se trató de una guerra civil que enfrentó al gobierno de aquella nación con grupos islamistas armados, alcanzando cifras estimadas cercanas a 200.000 muertos.
En el entendido del panorama complejo que se vive incluso en la actualidad en los países africanos, probablemente hablar de una guerra civil no nos pueda parecer algo fuera de lo común, pero es justo la década negra, uno de los episodios más sanguinarios de los que se tenga registro en la historia moderna. Y es que el grupo islámico armado no solo buscaba imponerse ante el gobierno, sino poner sobre la mesa un reino de terror absoluto en los habitantes. Cualquier cantidad de barbarie imaginable ocurrió durante esos años. Aldeas completas incendiadas con todo y sus habitantes, liquidaciones públicas bajo argumentos de limpiar de impureza, las cuales no discriminaban al momento de seleccionar objetivos. En particular, durante 1997, las masacres eran casi diarias, e incluso se habla de una noche de agosto, donde más de 300 personas fueron eliminadas, yendo casa por casa, con el ejército mirando a la distancia sin intervenir. Los supervivientes rememoran cómo sus verdugos se manejaban con la idea de que no quedara nadie que pudiera recordar lo ocurrido. Al tratar de documentarme de forma rápida sobre la década negra, manteniendo un tono contenido para este trabajo, encontré un panorama que vuelve ambigua la existencia de dicho acontecimiento descrito en el meme. Y es que mientras la violencia en Argelia estaba fuera de toda proporción, el gobierno intentaba mantener un orden sobre lo que se publicaba en los medios, ejerciendo censura hacia quienes quisieran hablar a detalle sobre lo que sucedía, intentando proyectar que todo se mantenía en orden. Pero esto también era una guerra de poder con los grupos islámicos, quienes procedían con violencia en contra de periodistas que se negaran a funcionar como conducto de su narrativa, un infierno para la información en toda regla. Pero ante este escenario, con un gobierno que solo procedía echando los horrores bajo la alfombra, manteniendo un control total de lo que se emitía, suena poco probable que un evento tan atroz como el descrito en la imagen tuviera lugar. Así que esto solo podría ser posible por medio de un robo de señal. Según el autor del meme, su padre vio de primera mano el infierno que se mantuvo en Argelia en esos años, manteniéndose ambiguo sobre la veracidad del incidente. Siendo así, que los perpetradores de la violencia hicieran algo como descrito, es creíble que eso fuese transmitido. Queda a criterio de cada quien. Una leyenda urbana derivada de una realidad mucho peor, o uno de esos episodios que con suerte nunca saldrán a la luz. Dan Robinson, mirando por el espejo retrovisor como el equipo de experimentados cazadores de tormentas, era engullido por el gigantesco tornado que tenía detrás. A diferencia del resto de memes vistos hasta este punto, aquí se nos brinda un nombre específico: Dan Robinson. Este es un reconocido fotógrafo y camarógrafo estadounidense, especializado en tormentas, huracanes, tornados y otra clase de fenómenos naturales, quien por cierto posee un canal de YouTube vigente hasta la fecha. Sin embargo, la historia que debemos precisar es la ocurrida el 31 de mayo del año 2013, cuando Robinson se encontraba documentando uno de los fenómenos meteorológicos más impresionantes de los últimos años, el tornado apodado El Reno, ocurrido en Oklahoma. Y es que este fenómeno se salió de toda regla esperable para los expertos cazadores de tormentas, como si se tratara de un auténtico monstruo con vida propia. Una vez que apareció, con el paso del tiempo, el tornado comenzó a expandirse con una rapidez anormal, hasta alcanzar aproximadamente los 4.2 kilómetros de ancho, algo nunca antes visto. Y, quizá lo más escalofriante, cambios bruscos de dirección, múltiples vórtices girando alrededor del embudo principal, y una gran cantidad de lluvia que dificultaba apreciar dónde terminaba la circulación del fenómeno. La clase de escenario semiapocalíptico, donde nadie sabría cómo actuar. Las cosas solo adquieren una dimensión aún peor, cuando sabemos que, en ese lugar, se encontraba el equipo de Twistex, un experimento de investigación fundado y dirigido por Tim Samaras, una eminencia en el campo de la caza de tormentas, que desarrolló instrumentos capaces de registrar datos específicos sobre tornados para comprenderlos mejor. Como es de esperar, su equipo en Twistex estaba a la altura de su reputación. Por desgracia, toda esta experiencia palideció ante los designios de la madre naturaleza. Cuando el Reno comenzó a actuar de forma errática, Dan Robinson logró escapar por la carretera de Router Road. Sin embargo, la gente de Samaras tuvo problemas con los caminos de grava y fueron alcanzados por el embudo que absorbió por completo su automóvil, agitándolo en su interior y lanzando el vehículo unos 800 metros de distancia. El equipo de Twistex de Samaras, entre quienes se encontraba su hijo Paul y su colega Carl Young, salieron despedidos entre la agitación, mientras que Tim, quien traía su cinturón de seguridad, permaneció adentro viviendo la furia del ciclón. Los tres morirían en el acto. Robinson contaría posteriormente cómo desde el espejo retrovisor pudo ver con claridad al tornado envolver al equipo de Twistex. Ese día fatal, también falleció un residente local que decidió seguir el evento. Otros meteorólogos y cazadores de tormentas también fueron atrapados, aunque solo quedaron con heridas graves.
La comunidad perdió a alguien invaluable como Tim Samaras, y por sobre todas las cosas, quedó una evidencia más de que, sin importar el conocimiento, seguimos palideciendo como especie ante la impredecible voluntad y poder de las fuerzas naturales. Soldados en las películas. Debemos recuperar el cuerpo de Joe cueste lo que cueste. Soldados de la Horda de Oro de 1346. La peste está matando a nuestros hombres. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Láncenlos dentro de la fortaleza. Aunque bastante descriptivo, este último meme nos lleva hacia un suceso histórico ominoso, digno de mención, y para el caso, un peculiar antecesor de guerra biológica, si es que decidimos verlo así. La Horda de Oro era uno de los estados surgidos tras la fragmentación del imperio mongol de Gengis Khan y durante siglos dominó territorios en Europa Oriental y Asia Central. En 1346 mantenía un conflicto con la República de Génova por el control de rutas comerciales que atravesaban la región del Mar Negro. Ante esto, el Khan de la Horda, Hani Beg, decidió sitiar la ciudad portuaria de Kaffa, ubicada en la actual península de Crimea. Sin embargo, lo que parecía ser un convencional asedio dio un giro cuando un brote de peste comenzó a propagarse entre las tropas de la Horda de Oro. Cada día se reportaban fallecidos, pero esto, lejos de desanimar las actitudes beligerantes, llevó a una resolución macabra, pero al mismo tiempo ingeniosa. Utilizando las catapultas que traían consigo, comenzaron a lanzar los cadáveres de sus propios soldados por encima de las murallas con la intención de que el hedor y la enfermedad se propagaran dentro de la ciudad. Según se ha podido saber gracias a la información rescatada de la época, los habitantes de Kaffa intentaban deshacerse a toda velocidad de los cuerpos o sus restos impactados para arrojarlos al mar, pero el contacto con la infección era inevitable. Ahora bien, la efectividad de esta estrategia, así como sus consecuencias, parecen ser debatibles. En algún punto, Hani Beg levantó el asedio y sus tropas se retiraron, pero esto parece coincidir con la proliferación de la peste negra que comenzaría un tiempo después. Durante siglos, se habló de cómo los comerciantes que abandonaban Kaffa ya llevaban consigo la enfermedad debido a la eventualidad, citando el asedio como el punto crucial para el inicio de la epidemia, aunque en años recientes esta afirmación se ha vuelto muy debatible. Para el caso, lo único que supera el horror de la situación representada en el meme sobre un acontecimiento ya de por sí terrible es la supuesta consecuencia catastrófica que le acompañó, siendo uno de los episodios oscuros de la historia de la humanidad y de los conflictos bélicos, a mi parecer, perturbadoramente fascinantes. Antes de terminar, mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son a Sammy Blake, Luis Miguel Rodríguez, Sinner Priest y Sapo Foreis. Si quieres aparecer al final del próximo, solo deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver, espero que el video haya sido de tu agrado. Nos veremos en el siguiente.